Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Bueno, vamos a la palabra. Busque 2 de Corintios. Dice la palabra del Señor así. 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Noten que habla entonces de un hombre exterior, que es el que vemos, pero hay un hombre interior. Cuando habla hombre, ¿verdad?, está generalizando. Por supuesto, habla de la mujer interior o el hombre interior, ¿verdad? No obstante, el interior se va renovando o se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Y ese es el título de este mensaje de hoy. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué quiso decir el apóstol con esto? Vamos a estar viéndolo. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Antes de empezar, quiero recordarles algunas cosas que tienen que ver con esto. Él está hablando de tribulaciones, el apóstol Pablo viene hablando y ahora vamos a leer más acerca de él, de cómo pasaba situaciones complicadas y difíciles, pero así como él pasaba esas cosas, nosotros también, tal vez no en la magnitud que pasaba el apóstol Pablo. No creo que ninguno de nosotros haya pasado todas las persecuciones, tribulaciones que pasó el apóstol Pablo. Tal vez haya algunos hermanos que sí lo estén pasando así o hayan pasado en otras latitudes, pero nosotros creo que no. Tal vez, por lo menos ninguno de aquí me ha contado el testimonio. No creo que alguno le hayan dado, lo hayan apaleado, lo hayan latigado muchas veces, haya pasado naufragios, haya perdido todo. Bueno, no, todavía no. Pero si esta persona, el apóstol Pablo, tiene una capacidad sobrenatural para afrontar todas estas situaciones, ¿cuánto más nosotros que no hemos pasado situaciones tan complicadas? Pero cada situación es complicada para cada persona. Tal vez para mí lo que pase Raúl es como un vaso de agua, pero para Raúl tal vez sea un mar, ¿entienden? O viceversa. Tal vez para alguien haya sido más sencillo o menos difícil pasar una pérdida en su casa por alguna razón. Estamos hablando de que perdió un ser querido, o el trabajo, o pasó por una situación de divorcio o alguna cosa. Cada quien lo afronta como es cada persona. Cada cabeza es un mundo, cada corazón es diferente. Bueno, esta semana escuchamos una noticia terrible, como todas las noticias que se oyen cada semana. Una muy terrible que creo que cuando están involucrados niños en las noticias, la cosa golpea más, ¿verdad? Golpea más empezando porque son inocentes. Hace unos días hubo una noticia acerca de una niña ahí, etcétera, que no quiero ni mencionar. Una niña de 7 meses que no quiero ni mencionar porque hasta no puedo ni imaginarme. Pero esta semana por ahí, por Turruares, pasó una situación en una familia donde están discutiendo personas de la familia, entre ellos el papá de la niña con unos hermanos de la niña que son adultos, y en su discusión a alguno se le disparó un revólver 38 y le dio en la cabeza a la niña y la mató.
Y esas son cosas fatales. Ninguno de nosotros quisiera pasar eso, ni siquiera estar presente, aunque no sean familia nuestra ni nada, a uno le duele como si fuera, eso es un golpe, es una tocada en el corazón. Ver cosas como estas que vienen por situaciones entre adultos, por pleitos, por contiendas, por disensiones, por pleitos, por amoríos, por drogas, por irresponsabilidades, por todas esas cosas. Se levantó también un padre ahí por el lado de Limón, allá en la noche se levantó, aunque tal vez este papá dicen que tenía problemas mentales, se levantó en la noche y macheteó a su hija de 30 y resto de años o 40 años, una cosa así, la mató, amaneció ya muerta ella. Todas estas cosas golpean y nos golpean todos los días. Si no las escuchamos de una manera, las escucha en el púlpito usted, pero pasan y nos están rodeando y cada vez escuchamos más porque tenemos también teléfonos donde nos ponen noticias, ya no tenemos ni siquiera que prender el televisor para verlas o escucharlas. Noticias que nos hablan de cómo está esta sociedad, ni quiero hablar de la guerra en las carreteras porque eso es como una guerra. Muere gente todos los días de maneras trágicas, el narcotráfico, ajustes de cuenta, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha muerto últimamente por ajustes de cuenta? Todos los pecados que escuchamos relacionados con las cuestiones sexuales, el lobby, LGTB, la pedofilia, la pornografía infantil, que eso es terrible, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esas cosas pasen? Pero pasan. Todas esas cosas nos quieren desviar la mirada para que nos enfoquemos en ellas. Eso es el asunto. Pasan y nos pasan a nosotros. Cuando nos pasan a nosotros, peor todavía, porque tendemos todavía más a enfocarnos en esas cosas y perdemos el norte. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que él está pasando situaciones difíciles, pero dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se desgasta por todas estas situaciones, el interior debe renovarse de día en día. Él dice el interior se renueva porque él lo da por un hecho en su vida, porque así lo está viviendo, pero yo no sé la vida suya. Yo no sé cómo estará usted si se renueva y no se renueva cada domingo cuando usted viene a la iglesia, se renueva de día en día, es cada mañana. Porque esta leve tribulación, le llama el apóstol Pablo a esto y a lo que vivía él, que es momentánea, eso tenemos que entenderlo muy bien, no durará para siempre, tiene fecha de caducidad, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Que las cosas que pasan a nuestro alrededor, más bien pueden servir para que pongamos la mirada en las cosas de Dios. Dice aquí, miren lo que dice el versículo 17, el versículo 18, no mirando, y aquí está la clave, no mirando nosotros las cosas que se ven, esas de las que estamos hablando, el dolor de cintura, el dolor de pierna, la uña encarnada, el soplo en el corazón, el dolor de cabeza, el COVID y todas estas cosas que están viniendo, los problemas en el trabajo, los problemas con los compañeros de trabajo, los problemas con el patrón que no paga, qué sé yo, tantas cosas que suceden. Estas cosas son las que vemos, pero la Biblia nos dice, no pongan la mira en esas cosas que se ven, pongan la mirada en las que no se ven. Parece una contradicción lo que está diciendo la palabra. ¿Cómo vamos a ver cosas que no se ven? Sí, no las vemos ahora, pero la Biblia nos enseña, el mismo apóstol Pablo nos dice que nosotros no andamos por vista, y no debemos andar por vista, porque si no, nos vamos a desanimar, nos vamos a apachurrar y vamos a tirar la toalla si nos ponemos a ver demasiado todo lo que está a nuestro alrededor. Las cosas que no se ven son las cosas eternas que tiene Dios para nosotros allá. Pues las cosas que se ven son temporales, dice el versículo. Se acaban, se terminan, son inciertas, pero las cosas que no se ven son eternas. Y la pregunta entonces es, ¿qué estás mirando? ¿Qué está mirando usted? ¿Dónde tiene su mirada puesta? ¿Cuál es su enfoque? ¿O se ha desenfocado? Había empezado bien y ahora se desenfocó y está viendo solo esas cosas.
¿Está pensando solo en esas cosas? ¿Su vida está girando en torno a esas cosas? Es que usted entonces está poniendo su mirada en esas cosas y se está olvidando de todas las bendiciones y las promesas de Dios que tiene Dios para nosotros allá. Porque lo que estés mirando determina el estado de tu interior, lo que somos por dentro. ¿Han escuchado ustedes de la sanidad interior? ¿Sí? ¿Sí? Es una terapia quizás que los cristianos en algún momento se practica con algo de psicología con las personas para sanar sus heridas del pasado, sanar situaciones de la niñez, etcétera, todas estas cosas. Pues la sanidad interior no solo puede suceder una vez en la vida con una persona. Yo digo que nosotros, así como nos cuidamos la salud física, nuestros órganos y cualquier parte de nuestro cuerpo, también tenemos que cuidar una salud interior, nuestra salud espiritual. ¿Cómo está? Eso tenemos que preguntarnos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo sigue diciendo algunas cosas. Voy a leérselas rapidito, porque no nos vamos a quedar en estos versículos. Pero tú, le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Oiga, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice el apóstol Pablo. Esas cosas las pasaba él. Al final vamos a ver un pasaje donde nos vuelve a mencionar estas cosas que fueron terribles. Para los que no saben o no han leído el libro de los Hechos, al apóstol Pablo le dieron una pedreada que lo dejaron que parecía muerto, creían que estaba muerto. Imagínense cómo pudo haber quedado. Segunda de Corintios 11, 23 en adelante dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, incluso hasta eso. En trabajos, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Son cosas que dice el apóstol Pablo, pero nos debe llenar de aliento y gozo ver cómo un hombre que había pasado y estaba pasando tantas cosas nos alienta a que usted, en medio de estas situaciones, aunque se vaya desgastando por fuera, que es natural, se puede ir renovando por dentro, día a día. Podemos renovarnos por dentro, porque esto es lo eterno, lo de adentro, lo que tenemos ahí, y eso es lo que tenemos que cuidar más. Me decía hoy una maestra, pastor, es que viera, necesito que oren por mí, es que viera que es raro últimamente, viera este dedo, no puedo, me duele mucho al moverlo, y ahora aquí que allá, y que se me engarrota por aquí, y viera que me está dando como un tendón aquí, que no me puedo levantar como la cadera aquí y allá, viera que raro, a mí nunca me daban esas cosas. Por supuesto que no le daban, pero ya con los años vienen todas estas cosas. La mayoría de nosotros ya está entrando en los que raro, como la hermana. Qué raro, qué raro. Antes no me dolía, qué raro. En la época o en la etapa de los qué raro. Ya al final tal vez alguien ya no diga qué raro. Pero son cosas que pasan. Bueno, y además son preocupaciones y cosas que tenía el apóstol Pablo por los demás. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Al decir es que él se preocupaba por los que se enfermaban. Y pasaban cosas así. Ok, para que Pablo pudiera soportar todas sus tribulaciones y pruebas, solo podía hacerlo de una forma. Él estaba enfocado, tenía sus ojos bien puestos en algo. No miraba las cosas que se ven, sino las que no se ven.
Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, que muchos de los que estamos aquí ya lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos estudiado incluso. Ayer compartía con los jóvenes una parte del libro, una lección del libro, donde nos da 3 lecciones importantísimas. Porque Pablo tenía certeza de que la vida se resume en 3 metáforas. La vida desde la perspectiva de Dios. Lo primero que dice es que la vida es una prueba. Y eso tenemos que entenderlo, usted tiene que entender eso para que se enfoque bien. La vida es una prueba. ¿Una prueba cómo? En todas las cosas que nos pasan, eso lo hemos hablado muchas veces. ¿Cómo reaccionas ante la vida? Esa es la pregunta. ¿Cómo reacciona usted ante las necesidades de la gente? Dios quiere formar eso, pero quiere ver cómo reacciona usted en eso, si se enoja o no se enoja. Si le parece o no le parece, si no le importan las necesidades de la gente. ¿Cómo reacciona usted ante las injusticias? ¿Le duele el corazón o le vale? Ante tu entorno, ante lo que te rodea, ante el perdón, ante la misericordia, o sea, cuando hay que perdonar, ¿cómo reacciona usted cuando hay que perdonar? Ante la gracia, cuando usted tiene que dar gracia porque ha recibido gracia de parte de Dios. Y lo más importante, ¿cómo reacciona ante la obra de redención de Jesucristo? Que eso es lo más importante, porque como reaccionemos a la obra de Cristo, así vamos a ver si tenemos eternidad o no tenemos eternidad. Pero mucha gente no le importa lo que Jesús hizo por ellos. Todo es una prueba y estamos siendo examinados todos los días por Dios. Todos los días estamos viendo, pasamos pruebitas y pruebitas y pruebitas. Ayer cuando nos íbamos, llevaba a los muchachos para los que vienen a la reunión de jóvenes, al final a un grupito me lo llevo yo para su casa, viven allá en Brasil, y habían 5 mujeres, 4 mujeres y un hombre, ¿verdad? Entonces las 4 mujeres se van sentaditas en el carro y el hombre atrás, no es un cajón, es una parte del carro porque no había campo. Pastor, yo quería irme adelante hoy. Mira, yo decía, esa es una prueba, esa es una prueba. Primero las damas, y las damas que se sienten bien cómodas, etcétera. Todas esas son cosas, por ponerles un ejemplo, Dios nos está probando, el pastor está probando también. Yo veo algunas actitudes, a veces digo, ay mamá, no. ¿Y así quiere servir? No. Si no pasa una prueba de recoger un papelito que está tirado ahí, no sirve para servir. Cositas así, en las pequeñeces, Dios nos está probando cómo tratamos a los demás, cómo tratamos en la casa a la gente, a nuestros padres, si los honramos, no los honramos, etcétera, cómo tratamos a los maestros, cómo es nuestra relación con el prójimo, quien quiera que sea. Es una prueba la vida. Y el apóstol Pablo tenía claro eso. La vida es un encargo también. Rick Warren le llama un fideicomiso. O sea, lo que está diciendo es que somos mayordomos de los bienes de Dios. Él nos encargó algo. Nos encargó algo. ¿Qué es algo que nos haya encargado el Señor? Todo lo que usted tiene, todo lo que usted es. Su mente, su corazón, su cuerpo. ¿Qué está haciendo usted con esas cosas? Sus bienes materiales. Somos solo mayordomos de los bienes de Dios. Y yo pregunto, ¿qué has hecho con los dones, con tus habilidades, con tus capacidades? ¿Qué estás haciendo con ellas? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo, con tu salud, con tu mente? ¿Qué estás metiéndole a tu mente? ¿Qué estás metiendo por tus ojos? ¿Qué estás hablando con la boca que el Señor te dio? ¿Estás bendiciendo? ¿Estás maldiciendo? ¿Qué estás oyendo con tus oídos que el Señor te dio? ¿Qué estás haciendo y qué has hecho con tu tiempo? Eso es importantísimo, el tiempo que tenemos, porque es escaso, es limitado. ¿Qué estás haciendo y qué has hecho con el dinero, con los bienes materiales que Dios te ha dado? Por eso decimos que la vida es un encargo y hay que recordar eso. Es solamente, no es nuestro, es de Dios. Todo proviene de Él y hay que tratarlo como que es de Él, porque un día nos pedirá cuentas. La parábola de los talentos nos lo enseña. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1.
2 multiplicaron el asunto, el Señor se contentó con ellos y les dijo, bien, buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poco, te pondré en lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Cada vez que somos fieles con las cosas que Dios nos ha dado, con los dones que Dios nos ha dado, con las capacidades, con los bienes materiales que tenemos, con cualquier cosa, eso alegra al Señor. Es como si entráramos a gozarnos con Él. Él se alegra con esas cosas. Y la vida también es una asignación temporal, y eso tenemos que también comprenderlo. ¿Por qué una asignación temporal? Porque la vida no es el fin en sí, como mucha gente lo trata o la trata. Dios te dio la vida, pero ese no es el fin, es solo el medio para un fin, y el fin es la vida eterna. La vida aquí en la tierra es pasajera, es temporal. La Biblia lo dice. Santiago 4:14 habla de eso y dice, la vida es como la neblina, ahora está y mañana ya no está, o dentro de un rato ya no está. Así es nuestra vida. Nuestra vida que vivimos aquí 80, 85 años, los que viven más, digámoslo así, exceptuando la reina de Inglaterra. Verá que esa señora era dura. La vida es pasajera, se va así rápido. Y entonces, Dios te dio la vida, pero ese no es el fin, es solo el medio. Dios nos llama a no apegarnos, porque todo esto es temporal y pasajero. La vida es como la niebla, dice Santiago. La Biblia presenta nuestro tiempo aquí en la tierra como una peregrinación. Les voy a dar unos versículos. 1 Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Peregrinación es que no somos de aquí, andamos de paso, peregrinos somos. Filipenses 3:19 dice, el fin de los cuales será perdición, hablando de los impíos, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Quiénes piensan en lo terrenal? Estos que no conocen a Cristo. Pero qué tremendo cuando un cristiano solo piensa en lo terrenal. Dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Usted no es de aquí, quítese eso de la mente ya. Cuando usted creyó en Cristo, se pasó de reino, ya no pertenece al reino de las tinieblas, que es el reino de aquí. Ahora usted pertenece al reino de Dios. Y la constitución del reino de Dios es esta, y nos enseña a vivir como Dios quiere que vivamos, específicamente o principalmente con los ojos puestos allá, en las cosas que no se ven todavía, pero que están ahí y que son más reales que estas y perduran para siempre. Dice 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo dice Pedro? Extranjeros y peregrinos. Eso somos aquí en la tierra. Y mientras tanto nos tenemos que abstener de los deseos carnales y no pensar en lo terrenal, en esas cosas, sino enfocarnos para que entonces no nos afecten todas estas cosas que pasan a nuestro alrededor. Somos embajadores de Cristo, dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Es que ahora somos miembros del reino de los cielos y ahora tenemos que comportarnos como embajadores. Un embajador es una persona que un país envía a otro para que lo represente allá, ¿sí o no? Don Edgar y doña Aida no están hoy, estaban con problemas de salud, pero don Edgar ha sido embajador en diferentes países, ha representado nuestro país, ya se pensionó, pero en varios países, en Chile, en Honduras, en Trinidad y Tobago, en Belice, y representó a nuestro país así. El problema es cuando un embajador se enamora del país donde llegó y entonces toma la nacionalidad de aquel país y se queda a vivir ahí. Así no debemos hacer nosotros. Nosotros estamos aquí ahora, no se enamore de esto terrenal, que no se apegue a este lugar porque su ciudadanía no es de aquí, su pasaporte es del cielo ahora, y entonces nosotros tenemos que estar pensando en allá, porque si no vamos a traicionar la patria celestial si nos queremos quedar aquí.
Por eso dice aquí que somos embajadores. El peligro ese es el peligro de un embajador, que se olvide de su país de origen. No se olvide usted nunca de que usted es del reino de los cielos, del reino de Dios. Si nació de nuevo, espero que sí. La tierra no es nuestro hogar final. Fuimos hechos para algo mejor todavía. Esta cosa pasará. Cielos y tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán, y las palabras de Dios son las que nos dicen lo que vamos a leer ahora. Mire lo que dice Juan 17:24. Jesús dijo: Padre, orando al Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué lindo esto. Piensen en esta oración que está haciendo Jesús. Lo está haciendo de corazón. Es como cuando usted, qué sé yo, no sé si alguien lo ha invitado porque compró una propiedad, compró una finca, compró un lugar y tal vez tiene piscina, comodidades, cosas bonitas, y lo invita a usted a que vaya. Así es Jesús. Él vino de allá para decirnos: vieran que es que yo quiero que vean dónde vivo yo. Yo quiero que vean de a dónde vengo yo. No les puedo mostrar foto así como, ¿verdad? Porque no habían fotos, pero aquí está la foto, en la palabra de Dios. Ahí nos invita el Señor, nos describe el reino de los cielos. No hace falta que nos muestren una foto así literal, con todo lo que nos dice la Biblia acerca de lo que hay allá, es suficiente para desear ir allá. Y Jesús está orando y dice: Padre, Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Vean el deseo del corazón de Jesús, del corazón del Señor, para que nosotros estemos allá. Yo no quiero traicionarlo, no, yo quiero ir. Cuando usted lo invitan, usted dice: está bien, yo voy a ir, yo quiero ir, sí, voy a ir. ¿Para qué? Para alegrar el corazón de aquella persona que quiere que lo visiten. Mi mamá es buena para eso. Mi mamá tiene por allá una quinta en San Mateo, y todas las semanas que van para allá hay alguien diferente. Lleva una visita diferente. ¿Vieron el pleito en el medio del COVID, de la pandemia y toda esa cosa, cuando estaba difícil el asunto? Ella sigue invitando gente. Porque ella quiere que la gente vaya, descanse, repose, disfrute un poquito de lo que Dios le ha dado. Pues así el Señor, mire lo que dice el 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones hay. Si así fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué lindo, ¿verdad? Eso es lindo. Él nos fue a preparar un lugar, nos vino a invitar. Yo quiero ir ahí, yo quiero estar ahí con el Señor. Pero mientras tanto debemos aprender las bendiciones que surgen de las dificultades, porque también las dificultades nos enseñan, y con esto ya entro en 3 puntos y terminamos. Hay un pasaje en 2 de Corintios que es un pasaje de esos que preciosos en la Biblia. Busquen 2 de Corintios capítulo 1, versículo 2. Un pastor esta semana lo escuché predicando acerca de esto, y yo dije: esto lo tiene que saber la iglesia. Las bendiciones que hay en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las cosas complicadas. Dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer a partir del versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Piensen en el apóstol Pablo, está hablando de él, las cosas que está pasando, pero vean a quién apela: al Señor, y le llama Dios de toda consolación. Él nos consuela, dice, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que aunque nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Recuerdan el pasaje que él decía que esta tribulación momentánea más bien produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? Lo que él estaba diciendo: pesa más la gloria que las tribulaciones. Eso es lo que está diciendo. Es más grande, es más fuerte el peso de la gloria que vamos a tener allá que lo que estamos pasando aquí. Bueno, sigo leyendo, versículo 6.
Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros, recuerde que le está hablando a los corintios, es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Es lo que ya leímos en el pasaje que le habló a Timoteo. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Hasta ese punto a veces llegan las cosas, para que aprendamos. Ya vamos a hablar de las bendiciones. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Primera bendición que aprendemos o que tenemos o que Dios nos da a través de las situaciones complicadas de la vida. Lo primero es librarnos de la autoconfianza y confiar solo en el Señor. En este versículo 9 lo vimos. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que llega al punto hasta de resucitar a los muertos. Que confiáramos en que Dios puede suplir todas nuestras necesidades. En que confiamos en que el Señor también puede sanarnos de nuestras enfermedades, etcétera. Eso es lo que está diciendo aquí. Dios nos permite también en medio de la aflicción mostrarse para que no tengamos autoconfianza, sino que solo confiemos en el Señor. Porque si seguimos confiando en nosotros mismos, las cosas se ponen complicadas. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, dice la palabra de Dios. La segunda bendición que encontramos aquí es experimentar a Dios como mi consolador. Y pongo aquí experimentar a Dios como mi consolador. ¿Cómo puedo experimentar a Dios como el único que puede consolarme? Lamentablemente, solo en momentos duros y difíciles. No sabemos cómo hacen los que no tienen a Cristo, pero nosotros sabemos que hay un Dios que nos consuela y muchos de nosotros hemos experimentado a Dios como el único que puede consolarnos, el único que puede bendecirnos, el único que puede ayudarnos cuando perdemos un ser querido, cuando nos pasan situaciones difíciles y duras que otros tal vez no han pasado, y que su nombre es Consolador. Ese es uno de los nombres de Dios, pero tenemos que experimentarlo y lo hemos experimentado. ¿Para qué? Para que se dé esta tercera bendición. La tercera bendición es que seamos capacitados para ayudar a otras personas. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en todo esto. Si fuimos consolados, es para vuestra consolación. Si fuimos atribulados, es también para vuestra consolación. Y tenemos que aprender eso, que aún en medio de lo más duro, Dios nos está formando. ¿Para qué? Porque Él nos necesita para que luego ayudemos a otros que están pasando por la misma situación. Yo no puedo ayudar a una mamá que ha tenido una pérdida de un niño. Yo no puedo ayudarla. Para empezar, no soy mujer ni soy mamá. No puedo saber lo que pasa. Solo otra mamá que haya pasado lo mismo puede ayudarla. Y eso es lo que nos enseña la palabra aquí. Mientras, digamos que a manera de conclusión, lo que nos ha enseñado hoy la palabra es que mientras caminamos por aquí, porque somos peregrinos, cuando caminamos por aquí con la mirada en lo que no vemos, que así nos enseña, pasemos la prueba de la vida, seamos buenos mayordomos de los bienes de Dios, sabiendo que esta asignación temporal solo debe producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo que quiere Dios. Por eso no me puedo perder nada de lo que Dios me quiere enseñar en todo momento y a toda hora, porque muchos que ignoran estas verdades se frustran y empiezan a poner su mirada en las cosas de aquí.
y abandonan la iglesia, abandonan el servicio, abandonan a Dios. Ayer hablando con los muchachos, pasándoles un video acerca de, se llama el video, si ustedes quieren verlo, es interesantísimo y muy bueno, que se llama La ilusión atea, así dicen en español. En inglés más bien el título es La desilusión de los ateos. Veíamos cómo la gente no es que sea atea, es que quiere negar a Dios nada más. ¿Y por qué quieren negar a Dios? En el mismo video el hombre que los confronta a los muchachos, a las personas ahí, lo que hace es demostrarles, sacarles. Lo que quieres o lo que no quieres es un Dios que te diga que estás mal, un Dios que te diga que andas en pecado, un Dios que te diga lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Lo que no quieres es dejar la pornografía, lo que no quieres es dejar el adulterio, la fornicación, eso es lo que no quieres y por eso no te conviene Dios. Ponen su mirada en lo terrenal, decía la palabra, y nosotros somos llamados a poner la mirada ya, que más bien haya en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en nuestro hombre interior.